leer Santiago capítulo 1, vamos a leer los primeros versos, aunque vamos a darle una introducción a la carta, ¿sí? Dice así Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, mas el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con su calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por el grupo de hermanos que se han reunido en este lugar. Gracias por el tiempo que podemos brindarte a ti en adoración. Deseamos, Padre, que tú recibas como una ofrenda de olor grato en tu presencia los cánticos, la devoción de nuestros corazones hacia tu palabra, y especialmente nos prepares para orar de la manera apropiada, deseando que tú lleves adelante tu voluntad en medio de estas familias y en medio de este barrio. Pedimos tu bendición sobre tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la carta a Santiago vamos a darle una introducción en esta tarde, vamos a ir viéndola de a poco. Es una carta sumamente atractiva en el sentido de que es muy práctica. La mayoría de las cartas que van a encontrar en el Nuevo Testamento tienen una parte que es doctrinal, generalmente es casi la mitad de la carta, y después viene una parte práctica. Las cartas del apóstol Pablo son así, ¿sí? Así que hay mucha doctrina y después práctica. En esta carta a Santiago hay solamente una parte que es doctrina, que está en el capítulo 2, hoy la vamos a mencionar, y después todo lo demás son situaciones prácticas en las que se encuentra el creyente y que Santiago apunta a darle a los creyentes una ayuda muy importante para saber cómo vivir la fe en medio de esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, es atractiva en ese sentido, es muy práctica. Pero vamos a empezar hablando acerca de Santiago un poquito, que es el escritor de esta carta, ¿sí? El nombre real de este escritor, quien escribió esto, que está en nuestra Biblia como Santiago, en realidad su nombre real es Jacobo, no Santiago, sino Jacobo, ¿sí? Y se transformó en Santiago cuando se tradujo del griego al latín y del latín al castellano. Así que sufrió una transformación el nombre Jacobo hasta llegar a nosotros a quedar como Santiago. Y tiene mucho que ver con San Jacobo. San Jacobo en latino tenía otra pronunciación que después cuando se pasó al castellano terminó con Santiago. Y ese Tiago en el original era Jacobo. Y es Jacobo en la Biblia, ¿sí? Así que ese es el nombre original del escritor, que sirve mucho eso para poder después ver cuál de los Jacobos era que encontramos en la Escritura, porque van a ir al Nuevo Testamento y se van a dar cuenta que había más de un Jacobo. ¿Sí? Había como 4 o 5 Jacobos mencionados en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Según Marcos, no vamos a verlo eso ahora, pero según Marcos capítulo 6, versículo 3 al 5, se menciona, o este Jacobo es mencionado, junto con José, Judas y otros hermanos del Señor. En ese texto se habla cuando los fariseos y los del pueblo se encontraron con Cristo, que fue a su propia ciudad a predicar el Evangelio, que recién había comenzado su ministerio, y ahí se encuentra con que la gente dice, ¿no es este el hijo de carpintero de José? Y no están con nosotros sus hermanos, y ahí lo mencionan, Jacobo, está José y está Judas, que ese Judas es el que escribió también la carta que tenemos nosotros aquí. Así que 2 hermanos del Señor han escrito cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que este Jacobo que tenemos acá es el hermano del Señor. Es el hermano del Señor, ¿sí? No puede ser el otro Jacobo que está en la Escritura, que es el hermano de Juan. ¿Se acuerdan? Jacobo y Juan, los 2 hermanos que eran pescadores, porque el otro Jacobo, en Hechos capítulo 12, ya había muerto.
Antes que se comenzasen a escribir las cartas del Nuevo Testamento, ya ese Jacobo, el hermano de Juan, había sido muerto por Herodes, que había sido atravesado por una espada, ¿no? Así que este Jacobo tiene que ser, en verdad, por algunas referencias, el hermano del Señor que está escribiendo esta carta. ¿Sí? Y los hermanos del Señor, entre ellos Jacobos, no creían en él como un Mesías. Qué interesante eso, ¿no? Porque mientras el Señor estuvo en su ministerio aquí, sus hermanos, ahí está, muy bien, gracias, sus hermanos no creían en él. La única que estaba siempre meditando y pensando en todo lo que veía en la vida y ministerio de Cristo era su mamá, María, que dice la Biblia que reflexionaba sobre todas las cosas que veía, las meditaba en su corazón, pero sus hermanos no creían en él, sino hasta después de la resurrección. Y es interesante que en el mismo contexto de ese capítulo de Marcos, capítulo 6, versículo 3 al 5, se menciona en ese texto a la familia del Señor como aquellos que, como una muestra de incredulidad, se escandalizaban de él. ¿Sí? Ellos estaban escandalizados de ver a su propio hermano, algo que no esperaban, que sea un maestro, que sea un profeta, que empiece a caminar por las calles de Israel predicando el Evangelio. Estaban escandalizados. Es más, estaban escandalizados porque en ese momento, en Marcos capítulo 6, él entró a la sinagoga. ¿Sí? Abrió el libro del profeta Isaías, el rollo, y leyó ahí, identificándose él mismo como el Mesías. Leyó la profecía de Isaías acerca de qué iba a ser el Mesías cuando llegue, y él les dijo, en este día se cumple esta profecía. Y ellos se escandalizaron por diciendo, este tomó la leche con nosotros, este merendaba con nosotros en casa, y ahora dice que es el Mesías. Se escandalizaban de él, dice la Escritura. Interesante, ¿no? Y es interesante que en Juan capítulo 7, versículo 1 al 5, lo que vamos a ver en algún momento cuando nosotros sigamos avanzando en el Evangelio de Juan, es interesante que los religiosos de Israel procuraban la muerte de Cristo. En Juan capítulo 7 ya había un ambiente de mucha tensión en Israel que buscaban a Cristo para matarlo. ¿Sí? Y la familia sabía, había todo un ambiente ya en Jerusalén que todos sabían que en algún momento u otro los fariseos, los sacerdotes y los escribas iban a encontrar a Cristo, lo iban a atrapar y lo iban a matar. Lo querían matar en realidad. ¿Sí? Por eso andaba Cristo medio ocultándose. Y es interesante que en Juan 7 sus hermanos le dicen, ¿por qué no vas a la fiesta? A la fiesta de los tabernáculos. Y Cristo le dijo, todavía mi tiempo no ha llegado. ¿A qué se refiere su tiempo no ha llegado? Todavía no llegó el momento para que yo muera. ¿Qué hicieron sus hermanos en ese momento? Le animaban a ir a la fiesta para que por fin, de una vez por todas, lo atrapen, lo encarcelen y lo maten. Los hermanos mismos querían que lo maten porque ya estaban escandalizados de lo que Cristo estaba haciendo. No solo no creían en él, sino que los propios hermanos, entre ellos Jacobo, lo odiaban tanto que ya querían que lo maten y que se termine esto. Interesante, ¿no? La actitud de los hermanos del Señor para con ellos. Fue después de la resurrección que Jacobo se convierte siendo una de las primeras personas a quien Cristo se le aparece resucitado, ¿sí? ¿Se acuerdan en 1 Corintios capítulo 15? Dice que apareció a Cefas y apareció a Jacobo resucitado. Así que imaginamos que en ese momento Jacobo ahí sí se convirtió, cuando Cristo se le apareció resucitado. ¿Se imaginan qué habrá sido esa conversación entre los dos hermanos? Él resucitado y él habiendo visto a su propio hermano, wow, ahora sí, este sí que era el Mesías. Tremendo ese momento. Pero ahí se convirtió al Señor. Y este Jacobo, que es Santiago, ¿sí? Es mencionado como con aquel grupo, de discípulos que esperaba en oración la llegada del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2. Está en ese grupo. Él ya estaba convertido orando con el grupo de discípulos esperando la venida del Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Cuántas lecciones, no? En este pequeño testimonio del hermano del Señor, Jacobo, ¿no? Es posible estar por décadas compartiendo la misma casa con Cristo y aún así permanecer en incredulidad. 30 y pico de años. Bueno, menos porque era más joven que el Señor, Jacobo. ¿Pero cuántos? 20 y pico de años. 20 y pico de años compartiendo la misma casa, comiendo con Él, hablando con Él, trabajando con Él, y sin embargo permaneció en incredulidad. Noten la dureza del corazón que el mismo Cristo, estando compartiendo la casa con el mismo Cristo, no creía en él. ¿Sí? ¿Cuánto es la dureza del corazón?
Así que es posible estar incluso ante la presencia del Señor mismo y permanecer en la incredulidad. Bueno, hay un ejemplo más dramático de esto, que es el ejemplo de Judas, porque Judas no solo lo vio al Señor, ministró con él, no solamente lo vio hacer milagros, y Judas permaneció en incredulidad. Tremendo, ¿no? Solo un obrar soberano de Dios puede hacer que un alma se convierta, y eso lo vemos en Santiago, en Jacobo. Recién cuando el Señor quiso en su voluntad que él fuese salvo, se convirtió. Su corazón fue abierto, entendió que él era Cristo y fue salvado. ¿Sí? Ahora es interesante que Santiago, como leen ahí en el versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión. Santiago no se presenta en esta carta como él, hermano del Señor. ¿Sí? ¿Qué mejor presentación podría tener su carta que decir: muchacho, yo soy el hermano del Señor? Pero no, él no utiliza esa relación que tuvo con Cristo para sacar chapas, solemos decir nosotros, ¿no? Como para agrandarse un poco. Yo soy el hermano del Señor. Él se presenta acá como el siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Esa palabra que encontramos allí, que es siervo, es la conocida palabra doulos, que es esclavo, y que traduce nuestra versión como siervo, y queda corta en realidad, porque la palabra que debería estar es esclavo. Dice esclavo de Dios y esclavo del Señor Jesucristo. Así que el que lo rechazó, incluso que hasta deseaba su muerte, ahora es su siervo, su esclavo. Y el testimonio de Santiago, en el testimonio de Santiago podemos ver el poder de Dios a través del Evangelio. ¿Quién iba a decir que de este hombre que odiaba tanto a Cristo terminaría siendo su siervo, su esclavo? No debemos desestimar, hermanos, el poder del Evangelio para transformar una vida. Así como Santiago, también la vida de Pablo, quien era un asesino, odiaba y respiraba amenazas contra la iglesia de Dios, pero Dios lo hizo su siervo amante y uno de los más amantes siervos de Dios para con la iglesia de Cristo. Lo mismo vemos en este hombre Santiago, Jacobo en realidad, Jacobo. ¿Qué de los destinatarios? ¿A quién le escribe? Cuando hablamos de los destinatarios es a quién le manda esta carta a Santiago, ¿sí? Dice allí en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿sí? Por el año 50 más o menos, el año 50 de la era cristiana, o sea, más o menos habían pasado ya unos 15 años de que la iglesia se había formado, aproximadamente. Y esta es la primera carta de todo el Nuevo Testamento que aparece, el primero de los escritos del Nuevo Testamento, ¿sí? O sea, todavía no estaban en circulación ni los evangelios ni las cartas de los apóstoles. Esta es la primera carta. Si nosotros tuviésemos que poner el Nuevo Testamento en orden cronológico, lo primero que tendría que aparecer es Santiago, esta carta, porque fue la primera carta escrita en la era cristiana. En la era cristiana. Así que por allá, por el año 50, es cuando Santiago escribe esta carta, siendo pastor de la iglesia de Jerusalén. Santiago ya era pastor de la iglesia en Jerusalén. Ustedes lo van a notar porque, por ejemplo, en Gálatas se menciona a Jacobo, aquel con el cual Pablo se había encontrado, y Jacobo era una columna de la iglesia en Jerusalén, ¿sí? Era el líder, era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y él escribe esta carta, ¿sí?, desde Jerusalén, a un grupo de creyentes que los identifica como los dispersos, o las tribus, dice las 12 tribus que están en la dispersión. Lo más probable que esa referencia que él hace a las 12 tribus de la dispersión, lo más probable es que se refiera a los creyentes de Jerusalén que fueron saliendo o que salieron siendo perseguidos por causa de la persecución que se dio con la muerte de Esteban. En Hechos capítulo 7 tenemos el primer mártir de la iglesia cristiana, que es Esteban, y dice la Escritura en capítulo 8 que con motivo de la muerte de Esteban, que fue martirizado, se inició una gran persecución. En esa persecución estaba Pablo persiguiendo a la iglesia, ¿sí? Así que muchos de los creyentes de Jerusalén salieron esparcidos, perseguidos. O sea, salieron para que no los maten en esa persecución, ¿sí? Para que no los apresen. Dice que la historia que a través de esa esparcimiento, que se hizo por causa de la persecución, se empezaron a formar nuevas iglesias en otros lugares, ¿sí? Bueno, a esos creyentes que salieron perseguidos desde Jerusalén por causa de la persecución, Santiago, como su pastor, desde Jerusalén les escribe esta carta. A esos creyentes que tuvieron que salir apurados, iniciar una nueva vida en otro lugar, sin nada,
en otros lugares donde no conocían y donde vamos a ver a través de la carta que las cosas no eran nada fáciles para ellos. A ese grupo de creyentes esparcidos, ¿y por qué los llama los de las 12 tribus? Porque se refiere a las 12 tribus de Israel, en realidad se refiere a judíos creyentes. ¿Por qué? Porque todavía no había gentiles convertidos en la era cristiana. Todavía falta para que la puerta del Evangelio se abra a los gentiles. Hasta ahora solamente hay judíos convertidos al cristianismo. Todavía no hay gentiles. Eso que después vamos a ver nosotros en Hechos capítulo 10 y 11, donde Pedro abre la puerta del Evangelio a los gentiles, hasta ahora solamente hay judíos. Y eso ayuda mucho a entender algunas cosas que vamos a ver en la carta, que tienen que ver solamente con los judíos. Pero son judíos creyentes, los que salieron esparcidos y a los que Santiago les escribe esta carta. Situaciones difíciles en las que ellos estaban atravesando. ¿Sí? La carta presenta diferentes conflictos por los que debieron atravesar estos creyentes debido a los cambios que estaban experimentando, y Santiago les escribe esta carta para animarlos a responder ante estas circunstancias de acuerdo a la fe que ellos profesan. ¿Por qué escribió esta carta Santiago? Sencillamente por esto, para animar a esos creyentes a atravesar esas circunstancias difíciles que estaban viviendo, pero atravesarlas ejercitando o poniendo en práctica la fe que ellos profesaban. ¿Sí? Esto nos lleva a considerar justamente el tema de la carta. ¿Sí? Toda carta tiene un tema. En esta carta hay un tema dominante, o sea, un tema en que se desarrolla a través de toda la carta, estos 5 capítulos que tiene. ¿Sí? Santiago escribe en esta carta de la fe viva. Ese es el tema de la carta. Si ustedes le preguntan, mejor dicho, ¿de qué habla Santiago? Santiago habla de la fe viva. Una fe viva. De eso vamos a hablar la próxima vez que estemos nosotros aquí analizando el texto. Pero ese tema lo presenta en capítulo 2, verso 14 al 26. Noten lo que dice capítulo 2, verso 14 al 26. Esos versículos son el eje, ¿sí? El tema principal de toda la carta de Santiago. ¿Sí? Todo lo que va a decir se fundamenta en esta verdad doctrinal que él va a exponer en este capítulo. Capítulo 2, verso 14 dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Y tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y va a decir Santiago que hay una fe muerta y una fe viva. Y una fe viva. Este es todo el tema de la carta a Santiago. ¿Sí? Eso lo vamos a exponer y lo vamos a explicar. Pero habla de una fe viva. Ustedes tienen que vivir en las circunstancias que están viviendo ahora, vamos a mirar cada una de ellas, con una fe viva. La fe tiene que mostrarse viva, ¿sí? Así que este es el argumento doctrinal donde surge en este capítulo. Dice que la fe que salva, esa es la fe verdadera. La fe que salva, la fe verdadera, se hace evidente a través de cierto tipo de obras. O mejor dicho, esa fe que es viva, que es la verdadera, que es la que salva, se hace evidente a través de cierta manera de reaccionar y actuar ante diferentes situaciones que el creyente enfrenta en el día a día. ¿Cómo sabemos si alguien tiene fe, la fe verdadera? ¿Cómo sabemos si alguien tiene fe que salva? ¿Cómo sabemos que es un creyente? Lo decimos en otras palabras, ¿no? Bueno, Santiago nos va a enseñar que cuando la persona se enfrenta a pruebas, por ejemplo, como vemos acá, o a la tentación, como vamos a ver también acá, o cuando la persona está expuesta a la enseñanza de la palabra de Dios y es confrontada con la palabra de Dios,
como dice también en el capítulo 1, o cuando se enfrenta a problemas de favoritismo dentro de la congregación, o cuando es desafiado, ¿sí?, a ser maestros confiables, o ante los problemas de discordia, o ante las injusticias laborales, o ante los pecados ocultos, o ante la oración, y todos estos temas que están acá. Dice, ¿cómo reacciona la persona ante cada una de estas circunstancias y situaciones? Bueno, el creyente va a reaccionar de una manera, y el que no lo es va a reaccionar de otra. ¿Cómo enfrentamos las situaciones, no solo las que están acá, sino de la vida diaria, es lo que demuestra si hay fe salvadora en nosotros o no? ¿O no? Va a decir en el capítulo 2, nosotros podemos decir que tenemos fe. El asunto es si esa fe realmente está ahí, porque no es una fe simplemente de confesión verbal. Se manifiesta en la manera en que nosotros reaccionamos en diferentes situaciones y circunstancias. La fe que tiene el creyente que ha sido salvado es una fe que se manifiesta en obras. Obras particulares y determinadas que son las que concuerdan realmente con la fe salvadora, ¿sí? Así que Santiago ha de demostrar que el creyente, debido a la fe, puede y debe, ¿sí? El creyente, debido a la fe, puede y debe reaccionar de una manera diferente ante cada una de estas situaciones. Como habrán visto, las pruebas son una de las primeras que vemos aquí, ¿sí? Santiago demuestra que la fe es un poder sobrenatural que capacita al creyente para hacer la voluntad de Dios incluso en las peores circunstancias. Eso hace la fe. Y por eso es que un creyente se lo identifica fácilmente, porque especialmente cuando pasa por pruebas, situaciones difíciles, angustiantes, incluso las peores que lo ponen al borde de la muerte, él puede mantenerse haciendo la voluntad de Dios, no porque tiene fuerza de voluntad, sino porque tiene fe, una fe que lo ha salvado, una fe que le ha sido dada de Dios, no es propia. Dios le ha dado una fe tal que le da el poder para hacer la voluntad de Dios. Solemos pensar nosotros, porque esto es muy popular, que Dios nos da fe o que tenemos una fe para lograr que Dios haga por nosotros cosas maravillosas. Pero en realidad el contexto de la Escritura, y especialmente esta carta, nos dice que la fe nos es dada a nosotros para que podamos hacer la voluntad de Dios. No para que Dios haga la nuestra, sino para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Por eso el creyente puede mantenerse fiel, no porque tiene capacidad propia, sino porque le ha sido dada una fe que lo mueve y lo capacita para poder hacer la voluntad de Dios, no importa la circunstancia en la que se encuentre. Eso es lo que Santiago le escribe a estos creyentes que se encontraron con un montón de problemas y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra creencia en Dios? Bueno, Santiago va a decirle a ellos, ustedes tienen una fe que los capacita para mantenerse fieles a Dios, aún e incluso en estas situaciones. Va a hablar de varias situaciones que vamos a ver en la carta, ¿sí? Así que la fe no es un poder para doblegar la voluntad de Dios al deseo del creyente, sino más bien es un poder para que el creyente sujete su voluntad a la de Dios. Y la fe no es un poder para ser liberado de los problemas, sino más bien es un poder para atravesar esos problemas haciendo la voluntad de Dios. Se nos enseña a nosotros a ejercitar un tipo de fe a través del cual Dios nos va a librar de todo tipo de problemas. Santiago nos enseña otra cosa. Santiago nos enseña que Dios nos da una fe, no para ser librados de los problemas, sino para atravesarlos manteniéndonos fieles a Dios. Interesante eso, ¿no? Si usted vamos a ir avanzando en la carta y nos vamos a ir dando cuenta nosotros en la carta, vamos a mirarla y vamos a darnos cuenta nosotros que Santiago en ningún momento les está enseñando a ellos cómo liberarse de los problemas, sino les está enseñando cómo mantenerse fieles a Dios en medio de los problemas. No le está diciendo, no le da una receta, cómo orar para ver si Dios ya definitivamente los saca de los conflictos. No, sino cómo mantenerse ellos haciendo lo que agrada a Dios en medio de circunstancias conflictivas. Y créanme que la tarea del pastor no es ver cómo se solucionan los problemas de la gente, porque Santiago no está solucionando los problemas a la gente acá. Le está diciendo cómo ustedes deben comportarse en medio de esta situación. El que libra según su voluntad o no de los problemas es Dios. Santiago está diciendo, eso no me corresponde a mí. Lo que sí me corresponde a mí es enseñarles a ustedes cómo vivir su fe en medio de cada una de las circunstancias que tienen que atravesar día en día. Después lo demás, si Dios libra los problemas o no, está en su voluntad y en su soberanía. Pero sí es tarea del pastor enseñar a la iglesia cómo vivir su fe en medio de cada una de las situaciones que tienen que atravesar en su vida diaria. Así que esto es Santiago, una fe
que se hace evidente en medio de las situaciones diarias. Las madres, con su tarea de mamá y de esposa en el hogar, los jóvenes y los niños yendo a la escuela, cómo viven su fe ahí, los hombres liderando el hogar, cómo viven su fe ahí. Esto trata Santiago, de esto trata Santiago. Y de esto se trata la fe, la verdadera fe, la que salva, la que se hace evidente en esas situaciones cotidianas y diarias, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir estudiando esta carta la próxima vez que nos veamos y ya entramos de lleno la próxima vez en el desarrollo de cada uno de los temas, ¿sí? Muy bien, hasta aquí la enseñanza de la palabra de Dios en esta tarde.